Buenos días. Vamos a cerrar la unidad número 1 a partir de algunas conexiones con las sesiones previas que hemos desarrollado y algunas reflexiones en torno al proceso que hemos seguido en relación con educación, conducta y salud, ¿no? Para partir, entonces, vamos a revisar algunos de los indicadores de logro que hemos revisado de la unidad número 1, que tiene que ver con aprendizaje y conducta, ¿no? ¿Qué relación tiene el aprendizaje con la conducta? Primero discutimos el rol educativo del o la nutricionista en el ejercicio profesional, tanto en el ámbito clínico como comunitario. Y posteriormente relacionamos la educación con la cultura, la comunidad y el desarrollo humano y social, ¿no? Y ahí vimos entonces que este rol del nutricionista en el ámbito clínico o comunitario tiene diversas facetas, ¿no? Diversas facetas para lograr que estas personas o que las personas logren cambiar de conducta alimentaria y nutricional. Pero vimos que la conducta alimentaria o las prácticas alimentarias tienen un montón de conexiones con niveles de determinación, como son la cultura, aspectos de interacción social que tienen que ver con la comunidad y con el propio desarrollo humano y social. Por lo tanto, no era tan fácil de modificar solamente entregando información. Posteriormente, vimos que el concepto de educación alimentaria y nutricional requiere ser analizado, ¿no? En términos de cómo aumentamos la probabilidad de que una persona desarrolle, digamos, una serie de conocimientos, actitudes y prácticas que le permitan modificar y tomar decisiones respecto a lo alimentario y nutricional. Y en este sentido, ustedes lo que hicieron fue revisar literatura para ir comprendiendo como que el aprendizaje puede tener distintos enfoques teóricos y distintas perspectivas sobre ese rol. Entonces vimos que habían distintas perspectivas, desde el conductismo más puro, pasando por dos tipos de constructivismo, que era un constructivismo cognitivo, a uno sociocultural, y finalmente, digamos, teníamos también en la perspectiva más humanista, ¿cierto? Entonces, explicar el rol del educador y del educando, según cada uno de esos enfoques, tiene sentido en términos de qué es lo que esperamos desarrollar con las personas en ambientes que son de aprendizaje no formal. Es decir, las personas van a estar con usted en ambientes clínicos o en ambientes, digamos, de atención primaria, en los cuales las personas van por ciertos momentos, y esos momentos son muy valiosos para ejercer el rol que ustedes tienen que ejercitar, pero no están obligadas a estar ahí para aprender ciertas cosas. O sea, tiene que ser voluntario, por lo tanto, ¿qué perspectiva de aprendizaje vamos a utilizar? O más adelante lo van a ver en los otros cursos, ¿qué perspectiva comunicacional y de cambio conductual van a utilizar? Es súper importante. En este sentido, explicar cómo inciden los diferentes estilos de aprendizaje en el saber cognitivo, el desarrollo de actitudes y habilidades de los participantes en un proceso educativo es súper importante. Entonces, los estilos de aprendizaje, ustedes hicieron un pequeño ejercicio, ya lo vamos a analizar un poquito más en detalle, y si bien es una variable relevante, no actúa sola explicando el cambio conductual, por lo tanto es importante considerarlo, pero en relación con otras variables. Y finalmente, explicar la necesidad de centrar el proceso educativo en la alimentación en enfoques teóricos conducentes a aprendizaje significativo es lo más importante de todo y que resume de alguna manera esto que estamos analizando. Bueno, claro, a modo de resumen, hoy en día se debaten un montón de aspectos respecto al aprendizaje en la actualidad. Uno de ellos es el cuán situado es el aprendizaje, ¿no? Uno no aprende en el vacío, aprende en situaciones concretas. Y esas situaciones concretas nos pueden llevar a reflexionar, nos pueden llevar a pensar, nos pueden llevar a actuar o no, dependiendo de si esa situación y ese contexto permite interactuar adecuadamente, permite que yo exprese mis emociones, permite que yo pueda pensar guiadamente o no ciertos aspectos, ¿no? Y por lo tanto, entender cómo es que se podría aprender en un contexto clínico o en un contexto comunitario es súper relevante. Y eso,
cuando ustedes tengan las otras unidades, se van a ir dando cuenta que están muy relacionadas. Es decir, comunicación y cambio conductual tiene que ver también con el ámbito o la unidad de aprendizaje. Por otro lado, claro, ¿qué tipo de interacciones se tienen que dar entre ustedes en su rol de educadores? ¿Qué tipo de comunicación es la que necesitamos establecer para que en el fondo podamos lograr poner atención, lograr que el sistema, digamos, mental esté motivado por ciertas cosas y que tenga interés las personas y le haga sentido sobre lo que ustedes les quieren comunicar? Por lo tanto, por otro lado, tenemos que el aprendizaje de adultos o de niños podría tener algunos bemoles, algunas diferencias, y que se hacen cargo de algunos aspectos del aprendizaje en su globalidad. Entonces, considerando que la alimentación es una necesidad vital, donde se expresan ciertas conductas para obtenerlo, eh, y que las personas en la actualidad comen, no solamente comen por llenar una necesidad energética, sino también por otras razones, que ya lo vimos como en su nivel de determinación, y que la alimentación además simboliza y significa un montón de aspectos. Entonces, ¿cuándo generar una instancia de aprendizaje y con quiénes es súper relevante? Ya vimos entonces que no todos desarrollamos el mismo nivel de desarrollo cognitivo, afectivo, moral, etcétera, y por lo tanto hay que considerar a la audiencia y determinar, digamos, qué podemos hacer con cada uno de ellos en términos teóricos, para luego ver en la práctica cómo comenzar. Y claro, bueno, cada conducta es un tema, o sea, aprender matemáticas no es lo mismo que aprender nutrición y alimentación. Y cambiar de conducta en eso también implica varios aspectos súper relevantes. Entonces, esto tiene consecuencias en la práctica de nuestros roles como educadores con las personas y por lo tanto tenemos que precisar muy bien cuál es el problema al cual nos vamos a enfrentar, ¿no? Hay que estar abierto a eso. Y finalmente decir que, claro, cualquier situación educativa que involucre reflexión, que involucre procesamiento de información, que involucre conexiones sobre la motivación y otras variables de tipo psicológica, de alguna manera van a estar conectadas con el cambio conductual que vamos a ver en las otras unidades. Y entonces, la capacidad que tengan las personas de ser capaces de hacer algo o de poder regular emociones o poder regular actitudes para poder hacerle frente a los problemas que tienen, va a requerir una conexión un poquito mayor con este aspecto de la práctica del nutricionista. ¿Ya? Entonces, claro, buscar estrategias para aprender profundo es más importante que usar los canales de información que se obtienen, los datos o la información disponible, o un estilo de aprendizaje en particular. Un poco los quiero llevar hacia que en el fondo no se queden con que basta con medir una cosa para poder cambiar la conducta de las personas. Es un proceso, ¿ya? Y en ese sentido hay que poner atención a estos aspectos. Respecto al aprendizaje experiencial, que es donde ustedes hicieron el test de Kolb, el aprendizaje experiencial se usa mucho en ciencias biomédicas y se usa mucho para, en el fondo, entender cómo desarrollar ciertas experiencias, ¿no? Pasar como de aprendizaje de ciencias básicas hasta el desarrollo de ciertas competencias, por ejemplo, ¿no? Y se debate en la actualidad sobre su uso en educación formal, para estimular nuevas formas de aprender en profesionales que desarrollan estas competencias. Entonces, en el fondo, este llamado a hacer este test, básicamente es una invitación a que ustedes reflexionen cómo aprenden, cómo pueden aprender más cosas distintas a las que están aprendiendo, y por otro lado, que lo consideren cuando tengan que relacionarse con personas que son diferentes a ustedes o que son muy similares a ustedes. Entonces, dependiendo del contexto, es que deben hacer ese tipo de reflexiones. La evidencia indica que las preferencias de aprendizaje se van modificando con el tiempo y la experiencia. Es decir,
son bastante situadas y son de alguna manera una forma de entender que el aprendizaje es una adaptación también al entorno, una adaptación holística e integral al entorno. Y por lo tanto, eh, la necesidad de aprender ciertas cosas que la experiencia de tu rol te obliga, te va a llevar a cuestionarte si estás aprendiendo bien o no, ¿no? Y eso implica también tener una visión bastante más flexible de lo que uno es en términos de sus habilidades, ¿ya? Por otro lado, se ha visto que no son tan concluyentes los resultados, pero algunos datos lo que están sugiriendo es que los estilos de aprendizaje median en parte los resultados del rendimiento de los estudiantes y son bastante específicos al tipo de evaluación, ¿no? Hay evaluaciones que requieren mucha más reflexión, otras requieren más acción, otras requieren, digamos, más conceptualización y por lo tanto el rendimiento asociado al estilo de aprendizaje podría tener una correlación, pero dependiendo del contexto evaluativo. Y también respecto a la expectativa y las preferencias de los propios estudiantes, ¿no? Un estudiante de arte probablemente va a necesitar ciertas formas de elaborar la imaginación que un estudiante de medicina o de nutrición eh, lo requiere de otra forma. Entonces, eso es importante. Y lo otro es que también está relacionado con los resultados, el desempeño, es que los conocimientos, los propios conocimientos, o la conciencia de los propios conocimientos, las actitudes y las conductas y emociones, eh, median las preferencias y de aprendizaje en el desempeño específico. Es decir, entonces, aprender o no aprender va a estar determinado por un aspecto que vean que está relacionado con aspectos psicológicos, con aspectos eh, que también tienen que ver con cuán motivados están los estudiantes de desarrollar ciertas cosas y no otras, ¿no? Eso tiene que también tiene relación. Y por lo tanto, ustedes se van a enfrentar a personas que también van a estar, que van a tener sus propios conocimientos, sus propias actitudes, sus propias conductas, y que no son las mismas que ustedes. Tienen que poner atención a eso. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí volviendo un poquito al aprendizaje, claro, el aprendizaje experiencial es interesante en un aspecto que engloba teorías previas y resume de alguna manera y entiende el aprendizaje como un proceso. Es decir, para crear conocimiento a través de la experiencia, el conocimiento se crea a través de la experiencia y para adaptarse sinérgicamente y holísticamente al mundo. Es decir, es un proceso y entendiéndolo como un proceso requerimos entonces estar abiertos a experiencias nuevas, ¿no? Y situaciones nuevas. Hay que reaprender. Entonces, para el aprendizaje experiencial hay que estar reaprendiendo las cosas. Y por otro, necesita resolver conflictos entre modos opuestos de adaptación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los modos opuestos de adaptación tienen que ver con actuar o reflexionar, ¿no? En una situación determinada hay cosas que yo tengo que reflexionar y en otras tengo que actuar. En otras puedo experimentar y en otras puedo abstraer, ¿no? Y por lo tanto eso define modos opuestos de adaptación, que si uno lo mira en un ciclo largo, eso es una ventaja adaptativa. Es decir, yo puedo hacer un ciclo donde estoy en algunos momentos actuando, en otros reflexionando, en otros experimentando y en otros trayendo, y la posibilidad de aprender profundo o de llevar a un proceso profundo de aprendizaje aumenta. Eso es lo que dice la teoría, digamos, del aprendizaje experiencial. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, obtuvimos unos datos a través del test de Kolb, ¿ya? Sobre las preferencias de aprendizaje, o que también lo llaman como estilos de aprendizaje, donde básicamente lo que se ordena aquí son en un eje de transformación de la experiencia, o sea, cómo se transforma la experiencia de aprendizaje, y en otro eje, cómo se capta la experiencia, define entonces la ubicación de los puntajes de cada uno de ustedes. Entonces aquí lo que podemos ver es que hay algunos de ustedes que se encuentran en el cuadrante inferior derecho, ¿ya? Con ciertas diferencias, ¿no? El sistema los clasificó en una cierta categoría, pero aquí hay diferencias entre ustedes, digamos, hay algunos que están mucho más hacia el vértice inferior derecho y otros están mucho más cercanos al centro, ¿ya? Y vamos a ver qué significa eso.
Otros están en el cuadrante superior derecho y otros en distintos cuadros. Por lo tanto, si no están todos los datos de ustedes porque no los enviaron a tiempo, uno podría decir que existe, digamos, la probabilidad de que estén ubicados ustedes en distintos cuadrantes, ¿no? Como preferencias de formas de transformar la experiencia y formas de captar la experiencia como llamados estilos de aprendizaje. Ahora, los que se ubican en el cuadrante superior izquierdo se les denomina más bien acomodadores, ¿no? Y los divergentes, tenemos también el nombre de los convergentes y también tenemos el nombre de los asimiladores. Lo que estoy diciendo aquí es que cuando estamos en el eje, llevando, digamos, esto hacia el eje de la captación de la experiencia, podemos decir que hay personas que aprenden más o prefieren aprender más con experiencias concretas, es decir, que terminan sintiendo la experiencia. Ahora, en el eje de la transformación de la experiencia, algunos dicen, bueno, yo con una observación reflexiva, es decir, estar observando cosas, ya yo aprendo. Otros, conceptualizando abstractamente, o sea, pensar, ¿no? Entonces, aquí se genera un primer polo de opuesto, es decir, entre sentir, tener experiencias concretas y conceptualizar abstractamente, entonces tenemos una diferencia de ubicación, ¿no? Y finalmente tenemos acá la experimentación activa, hacer versus observar, y sentir versus pensar. Entonces, los acomodadores y los convergentes están básicamente orientados hacia el hacer, ¿no? Los convergentes más hacia un hacer, digamos, abstracto, y los acomodadores más bien entre sentir y hacer. En cambio, los divergentes están más en el plano, en el cuadrante de sentir y observar, digamos. Y los asimiladores entre pensar y observar, ¿no? Claro, eso define, digamos, categorías sobre los estilos de aprendizaje. Pero lo que dice la teoría de la experiencia o el modelo del aprendizaje experiencial es que para aprender profundo, los estudiantes o las personas que aprenden deberían pasar de una experiencia concreta a una observación reflexiva, es decir, observar cosas. Luego, a la conceptualización, es pensar, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No? ¿Y qué pasa con mis propias reflexiones? Es decir, ¿cuán son significativas o no para mí? Y luego, bueno, veamos cómo si podemos aplicar lo que aprendimos, ¿no? Para nuevamente entrar en un circuito del sentir. Esto, que uno lo ve como un círculo, uno lo podría también evidenciar como una especie de espiral, cada vez hacia experiencias concretas más complejas, observaciones más complejas, conceptualizaciones más, o sea, pensamientos más complejos y finalmente acciones más complejas también. Como lo que podría ser lo que están haciendo ustedes, es decir, pasar de entender conceptos y repensar cómo han sido educados para poder educar a otros en el futuro, ¿ya? Entonces, claro, el autor que es David Kolb plantea esta lógica y ustedes entonces cada uno de ustedes se ubicó en alguno de estos planos y lo importante es aquí, más que conservar sus propias particulares formas de aprender, es que se puedan mover por todo este campo de formas de aprender. Es decir, mientras más posibilidades tengan de transformar la experiencia, ¿ya? Desde hacer cosas y observar cosas y de sentirla y pensar más profundo se va a volver su aprendizaje y su capacidad de adaptación al medio futuro, ¿no? Esto no quiere decir que tengan que aprender todas las formas, sino más bien es como que en distintos contextos los van a exigir de formas diferentes y por lo tanto tienen que estar dispuestos a dejar de conservar la zona de confort, por así decirlo, lo que han aprendido durante mucho tiempo. Entonces, esta es una invitación a que se abran a nuevas formas de aprender también. Sobre todo porque el rol educativo implica pensar también fuera de una lógica biomédica también, pero también la incorpora, entonces hay que aprender a integrar cosas nuevas. Bueno, Kolb plantea entonces a partir de estos planos que uno podría decir que hay personas que se ubican en esta zona, es decir, que
que están más cerca de la experimentación activa. Entonces hay tres tipos, ¿no? Tenemos los que inician, los que actúan y los que deciden, ¿ya? Dependiendo de dónde están sus puntajes en los ejes Y y X. Hay otros que están más orientados a la experiencia concreta, ¿no? Y aquí están, claro, por los que imaginan más, fíjate aquí, que podría ser una persona que es un artista, por ejemplo, los que tienen más conexión con experiencias concretas, pero al mismo tiempo igual tienen puntajes altos en la experimentación activa. Y acá, por ejemplo, están los que están más balanceados, se ubican más bien en el centro de estos ejes, están los reflectivos más puros, ¿no? Entonces ellos plantean que hay 9 estilos de aprendizaje. Están los más analíticos, los que piensan mucho más y los que deciden mucho más, es decir, piensan y actúan. Esto es más bien una foto como para que ustedes puedan reflexionar cuál es su rasgo predominante. Sin embargo, los rasgos predominantes fijos no les permiten aprender cosas nuevas y les va a costar un poco más si es que no se abren al ciclo completo de la experiencia de aprendizaje. Bueno, ¿hacia dónde nos lleva esto? A que, claro, si lo que queremos es que el foco en una situación de aprendizaje está en el que aprende, porque, por ejemplo, podrían ser personas que tienen problemas con las actitudes, o las personas ya están exigiendo hacer una acción concreta. Bueno, nuestro rol se transforma en un rol más bien de entrenador, ¿no? Y lo que el foco tiene que ver con que en los significados y en el que aprende, ¿no? Ayudarlos a que desarrollen nuevos significados sobre las cosas. Entonces, claro, nosotros podemos ser más bien facilitadores. Ahora, si las personas en el fondo lo que quieren es trabajar un tema en particular, claro, nuestro rol se transforma en una especie de experto y ponemos atención más bien a la acción, al tema y el significado que estos tienen. Ahora, si el foco está dirigidamente hacia una acción y un tema, tenemos que poner normas, digamos, establecer ciertas normas y formas de evaluar, porque si no, no vamos a ver si esa acción o el tema se está desarrollando. El problema se produce cuando el nutricionista, por ejemplo, solamente pone atención en la acción y el tema, y no en los significados o en aspectos psicológicos del usuario, porque de otra manera nos transformamos simplemente evaluadores o coaching, ¿no? Y te decimos si está bien o no está bien lo que la persona hizo, pero no la ayudamos a aprender. Por lo tanto, entendiendo que las personas también pueden tener distintas formas de aprender, no nos hacemos cargo del proceso. Entonces, claro, tenemos roles como educadores, pero dentro de lo que podemos hacer distintas cosas en una misma persona. Eso va a depender de la situación y de lo que se requiere aprender, y eso hay que poner atención, ¿no? Distinto es, ya lo van a ver más adelante, si una persona quiere ya comenzar a hacer una dieta porque está preparada para hacerlo, versus una persona que ni siquiera le interesa el tema y la derivaron a tu consulta o está postrada en una silla de ruedas y no puede hablar y en realidad no sabe por qué está ahí, ¿ya? Entonces, vuestro rol puede ir mutando, pero siempre ustedes lo que tienen que tratar de hacer es aumentar la probabilidad de que el aprendizaje de esas personas sea un proceso significativo y que los ayude a resolver algo que para ellos tiene sentido, ¿no? Si no, no tiene mucha lógica esto. En conclusión, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es estimular, como ya le había dicho, el proceso de aprendizaje de personas para que reconozcan sus barreras y ofrecer distintas formas de aprender. Eso es muy importante en términos genéricos, ¿ya? Por lo tanto, tienen que lograr entender si las personas están aprendiendo o no y por qué, ¿ya? Y si no funciona de una manera, funcionará de otra, ¿ya? Por otro lado, los conocimientos, actitudes y conductas y emociones previas en relación con lo alimentario y nutricional son una base general para construir un diagnóstico de partida para organizar experiencias de aprendizaje en la consulta en la educación grupal. Claro, a modo muy general, lo que las personas saben, las disposiciones que tienen, cuáles son sus conductas y emociones respecto al alimentario y nutricional, es lo más básico que podemos tener para relacionarnos con alguien en una consulta o en un ambiente clínico o en un ambiente grupal, ¿ya? Estas serían como por así decirlo,
las variables más importantes o más genéricas que nos ayudan a entender por qué la psicología de la salud y la psicología de cambio conductual es relevante para ayudar a las personas. O sea, si no nos hacemos cargo de esto, la verdad, difícilmente es que vamos a lograr cambios de conducta solamente entregando una pauta alimentaria o entregando información. Y finalmente, decir que ustedes van a trabajar con personas de educación no formal. Son personas que llegan voluntariamente a tratarse por un problema de salud y que en ese sentido, ya sean individuos o grupos, el espacio clínico, el espacio de atención primaria es un espacio de aprendizaje circunstancial, pero las personas no están obligadas a quedarse para tener una nota. Por lo tanto, son espacios, si bien son espacios de aprendizaje, son espacios que ustedes tienen que desarrollar en términos de su rol para que así sea. Entonces, por otro lado, tiene que ser participativo. No puede ser que ustedes hablen y las personas estén calladas, ¿no? Pues ellos saben cosas, saben montones de cosas y saben resolver sus propios problemas. Por lo tanto, ustedes tienen que generar esa posibilidad de que entre ellos también eh, lo difundan y lo construyan. Entonces, utilicen el constructivismo cognitivo y sociocultural para desarrollar aprendizaje significativo de la población y entonces entienden, cuando los docentes entienden y manejan su rol de educadores, esto puede aumentar la probabilidad de que ocurra. Entonces, en esta unidad, roles, aprendizaje y conducta alimentaria y nutricional son claves para asociarlo a lo que viene a continuación, que tiene que ver con comunicación, es decir, cómo nos vamos a comunicar con las personas, y por otro lado, cómo las vamos a ayudar a cambiar de conducta, en una triangulación, digamos, del curso que se da en su totalidad. Así que con esto me despido y espero que les sirva de algo esto que acabamos de conversar en la mañana. Así que muchas gracias.